Hola, me llamo Rubén Casain Rodríguez, vengo del Colegio Yensana y durante mi estancia en el Practicum 2011, junto con mi compañero Héctor Llorens, hemos realizado un proyecto denominado Control de Clasificación de Piezas, donde hemos podido observar los diferentes tipos de controles, señales en el mundo de la robótica a través de un programa informático denominado LabVIEW. Primero os haré una pequeña introducción de todo lo que hemos realizado y luego os enseñaré, os enseñaré una práctica que hemos realizado y luego mi compañero os enseñará otras tres más. Bueno, pues hemos podido observar los diferentes controles que se pueden observar en el mundo del automatismo y de la robótica, donde en un primer momento se pueden clasificar en dos, en control simple y en control continuo. El control simple son los automatismos, que son máquinas capaces de realizar una tarea programada, pero no está capacitada para actuar de otra manera si las condiciones externas cambian. Por ejemplo, una lavadora no va a cambiar su programación que la habíamos programado inicialmente, a pesar de que otros agentes externos puedan modificarla y pueda ser más eficaz o menos eficaz. Normalmente suelen ser de lazo abierto que no tienen realimentación, exceptuando la cinta transportadora, que luego lo explicará mi compañero. La realimentación realmente es un proceso donde hay una comparación entre la señal de salida y la señal de entrada. Es decir, si primero yo le doy una señal de entrada a una máquina, la máquina realiza un trabajo y me emite o me realiza una señal de salida. Esa señal de salida se compara con la señal de entrada y si concuerda, entonces realizará la misma función o se quedará en reposo. Eso depende de cómo la hayamos programado. Y si no concuerda, pues realizará otra tarea que habremos programado nosotros previamente. Luego están, normalmente suelen tener componentes de dos opciones, que son de off-on, que es ceros y uno y utiliza lógicas binarias. Luego os lo explicaré mejor esto. Y luego están los de control continuo, que son los robots. Que un robot es un conjunto de automatismos que es capaz de adaptarse a los nuevos cambios, realizando una nueva tarea que ha sido programada previamente. Un ejemplo es el brazo robot o el tubo levitador, que el tubo levitador luego lo explicará mi compañero. Pero un brazo robot realmente lo que hace es, a través de una cámara, puede averiguar en qué posición se encuentra sobre un eje XY una pieza y puede manejar y coger la pieza. Si cambiamos la posición de la pieza, necesitaremos un proceso de realimentación donde me cambian la posición y tendrá que moverse para coger la pieza. Bien, luego hemos podido encontrar algunos componentes que se diferenciaban en dos principales, que eran de entrada y de salida, y los de entrada son los sensores que nos aportan información. Y hay de dos tipos, los de dos opciones que son ceros y unos. Por ejemplo, un sensor de contacto me dirá si se encuentra la pieza en esta posición o no lo está. Mientras que los de intervalos de tensiones son más complicados, más complejos y también más caros, y me indicarán a qué distancia se encuentra del sensor de contacto. Mientras que los de salida, que son los actuadores como un zumbador o un motor, que son los que realizan un trabajo, son los que actúan, hay de dos tipos. Los de dos opciones, ceros y unos, que o estará en reposo o irá a su máxima velocidad, un motor, o los de intervalos de tensiones, que podré regular yo la velocidad de giro del motor. Los de intervalos de tensiones, estos componentes, hemos tenido que realizar unas ecuaciones de las rectas, hemos tenido que realizar unas equivalencias para comunicarnos con el ordenador. Un ejemplo, un problema que se suele tener en la domótica es, por ejemplo, que es no superar los 30 grados en el interior de una casa. Bien, entonces, si nos vamos a la señal de entrada, dice, si tenemos una resistencia de NTC que se caracteriza por variar por la temperatura, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que hacer equivalencias de intervalos en un primer momento de temperatura, de los grados de temperatura, que variarán
dará un rango nuevo de una nueva resistencia, y esta nueva resistencia dará un intervalo de tensiones. Y una vez este intervalo de tensiones tendré que traducirlo a un código binario para comunicarme con el ordenador. Es decir, que teniendo un termómetro donde me aporta información, lo equivalo realmente a un intervalo de tensiones y luego lo paso al ordenador. Bien, luego en la señal de salidas, por ejemplo, si tenemos la temperatura que es menor a 30 grados, estará en el estado cero, en off, estará apagado el ventilador. Mientras que si está encendido el ventilador, querrá decir que estará a 30 grados, a mayor de 30 grados la temperatura. Estará en el estado 1. Para regular la velocidad de giro del motor tendremos que hacer pues este ejemplo. Por ejemplo, 0 voltios equivale a que esté en reposo el motor y 100 voltios equivale a su máxima velocidad. Entonces, si sabemos que la máxima velocidad son 100 revoluciones por minuto y queremos que vaya a 75 revoluciones por minuto, tendremos que hacer una regla de 3 y despejar, y nos dará 7,5 voltios. Estos 7,5 voltios habrá que traducirlos al código binario y para comunicarnos con el ordenador. Bien. Para ello hemos tenido que utilizar un programa que se llamaba LabVIEW, que es el programa informático que más utilizado en el mundo de la robótica y permite programar desde la cosa más complicada hasta la cosa más simple en las secuencias de robots y automatismos. Y consta de 2 paneles. En un panel donde yo puedo actuar o donde me pueden dar información, donde podéis ver aquí que los colores más llamativos de estos botones son sensores que están activados, mientras que aquí estos son interruptores, donde yo podía controlar la máquina. Por aquí, por ejemplo, podía regular los estados, y luego podíamos encontrar otro panel donde realizábamos las conexiones o creábamos la programación, una secuencia de toda la secuencia del proyecto. Entonces, una práctica que hicimos fue el control de posición y velocidad del motor, donde en un primer momento el paso 1 fue hacer las conexiones, donde teníamos algunos componentes analógicos que los íbamos uniendo, los íbamos sumando, creábamos un periodo, también creábamos bucles y luego teníamos el otro panel donde nos aportaban información o nosotros actuábamos sobre la máquina desde aquí. Nos daban información, por ejemplo, con una gráfica donde en el eje Y tenemos los ángulos y en el eje X tenemos el tiempo. La línea blanca representaba el ángulo deseado que queríamos que ejerciese el motor, pues a lo mejor que fuese a 90 grados, a menos 90 grados, pues entonces íbamos controlándolo nosotros y luego lo que hacía la línea roja representaba pues realmente lo que hacía el motor. Entonces lo podíamos controlar de forma manual o lo podía controlar de forma automática. De forma manual lo hacíamos con las tensiones, donde menos 100 voltios era de forma antihoraria y desde 10 voltios de forma horaria. Íbamos controlando hasta que llegase al grado conveniente que queríamos obtener. Y de forma automática lo que teníamos que hacer era, por ejemplo, poníamos desde aquí 90 grados y hacía una ecuación de la recta, unas equivalencias y ya directamente el proyecto, el control lo hacía. Bien, y esto es un resultado de lo que obtuvimos. Bien, este es nuestro prototipo, este es el ordenador donde controlamos y como podéis ver ahora está de forma automática, ¿vale? Donde yo voy introduciendo los grados que quiero y los va realizando el prototipo. ¿Veis? Ahí tenéis la gráfica como se va moviendo y ahora cambio a manual. ¿Veis? Y ahora voy a controlar con esto. Entonces ahí cambio las tensiones y como podéis ver es mucho menos preciso, pero también sería más económico. ¿Veis? Bueno.
Y ahora, a continuación, mi compañero os enseñará las otras prácticas que hemos realizado.